Buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 12:13 de la mañana de la sesión del miércoles 9 de abril 2025. En los próximos minutos vamos a realizar un repaso de la situación de los principales índices bursátiles tanto en Asia, Europa y por supuesto en los Estados Unidos, empezando este repaso con la situación del índice del miedo o del índice VIX, índice que tenemos en pantalla en escala temporal semanal con el objetivo de tener un contexto, una perspectiva de cómo cotiza ahora y en qué momentos cotizó en estos niveles durante los últimos años o en su gráfico histórico. Y como podemos ver, estamos en niveles muy elevados, niveles de preocupación bastante elevada por parte de los inversores que están descontando pues cómo esta volatilidad implícita del S&P 500 podría dar continuidad en próximas semanas, en un contexto en el que si comparamos los niveles actuales con su histórico, descubrimos que estamos en niveles pues que solamente podemos comparar en precios de cierre con los niveles del COVID-19, estos repuntes que tuvimos aquí y que llegaron a alcanzar, pues como podemos ver, niveles del 86,72% o incluso la gran crisis financiera que tuvimos en este repunte de aquí. En el tiempo hemos tenido también movimientos que hemos alcanzado niveles similares a los actuales, pero de manera muy puntual. El último que tuvimos fue durante el mes de agosto 2024 con ese carry trade del yen japonés. Bueno, pues como podemos ver, el VIX está en niveles muy elevados, comparable con episodios muy críticos en el mercado, y lo podemos ver también en términos de momento, como tenemos ese MACD semanal en niveles que no podemos ver desde el COVID-19, desde abril-mayo 2020, y en términos de precio de corto plazo, gráfico diario, hasta que no veamos cierres diarios por debajo de estos mínimos de aquí, esos 37,17 y los 36,10%, seguiríamos sin ver un movimiento que nos invite a plantear al menos un descanso en el corto plazo, el cual, en el caso de producirse, nos podría llevar a atacar esa zona de anteriores techos o resistencias, ahora actuales soportes o suelos de los 29,40 y los 26,59%. Aún así serían siendo niveles muy por encima de su histórico, de su promedio histórico en torno a 19,5-20%. Por tanto, un entorno extremo, un mercado muy volátil, muy nervioso, y esto evidentemente pues tiene su reflejo, tiene su impacto en la evolución de la renta variable. Comenzamos con Estados Unidos, futuro mini del S&P 500, que en estos momentos cotiza con recortes del menos 0,6% aproximadamente, gráfico en escala temporal semanal. Venimos de perforar soportes muy importantes. Por un lado, ese soporte horizontal de los 5.300, 5.211 puntos, así como la perforación de la directriz creciente que partía desde los mínimos de octubre de 2022. Recordemos, en octubre tuvimos ese mercado bajista en el S&P 500 y en el Nasdaq 100, como veremos a continuación. Por tanto, perforación de soportes muy importantes, repuntes de volatilidad muy importantes. Ahora mismo el soporte a vigilar sería el 61,8% que nos está dejando el precio, más o menos en esta cota de aquí, los 4.870 puntos. Cierres semanales por debajo de esa cota nos permitirían plantear una continuidad, una extensión del proceso bajista rumbo al siguiente mínimo que nos dejó el precio, concretamente los 4.487 puntos. Más o menos estaríamos planteando correcciones añadidas del menos 7,83%. No olvidemos que desde el punto más alto al punto más bajo de este proceso correctivo tenemos correcciones del menos 22,48%. Continuamos con el futuro mini del Nasdaq 100, gráfico en escala temporal semanal. También estamos viendo cómo está alcanzando el 61,8% de ese proceso alcista, el cual se desarrollaba desde los mínimos de octubre 2022. Aquí tenemos ese último mercado bajista que hemos hecho mención anteriormente con el S&P 500. Y un cierre semanal, en este caso en el futuro mini del Nasdaq 100, un cierre semanal por debajo de los 16.490 puntos, evidentemente lo que estaría dando es una reactivación, una extensión tanto en tiempo como en forma del actual proceso correctivo. Siguiente objetivo sería la siguiente gran zona de relevancia técnica, y recuerden, planteamos o identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos
o resistencias, ahora potenciales zonas de suelos o de soportes, y concretamente nos referimos a esos 15.886 y los 15.580 puntos, lo cual quiere decir que desde los niveles de los 16.490 plantearíamos extensiones añadidas del menos 3,46 y aproximadamente del menos 5,34%. Intentamos, por tanto, o vigilamos, mejor dicho, la perforación de esos 16.490 a precios de cierre semanal, un futuro mini Nasdaq 100 que en estos momentos pues cotiza con ligeros recortes en estos momentos. Y terminamos con Estados Unidos, con el futuro mini Russell 2000, en estos momentos con recorte del menos 0,9%. Y en pantalla lo tenemos en escala temporal semanal. Aquí ya no hablamos de ese mercado bajista del 2022 porque, como podemos ver, ya estamos desarrollando nuevos mínimos por debajo de los mínimos previos, los 1.769 puntos, lo cual estamos teniendo un impacto mucho mayor, un impacto mucho más duro en el segmento de pequeñas small caps norteamericanas, que es lo que tenemos en pantalla, ese futuro mini del Russell 2000, que empezó muy bien tras el nombramiento de Donald Trump como siguiente presidente de o como actual presidente de los Estados Unidos, y vemos que el impacto posterior ha sido realmente acusado, marcando, insisto, nuevos mínimos, y esto nos lleva a plantear nuevos recortes a la siguiente zona de mínimos que tendría el precio. Concretamente estaríamos atacando este soporte de los 1.706, cierres semanales por debajo de esta cota nos llevaría a atacar la siguiente zona de soporte de los 1.612 puntos, lo cual añadiría un potencial bajista añadido del menos 5,52%. Bueno, en el caso de Asia tenemos en pantalla el Nikkei 225, gráfico en escala temporal semanal. Como podemos ver, hoy termina con recortes del menos 3,93% y gráfico semanal que tenemos en pantalla, y alcanzando esa zona de relevancia técnica. Recuerden, a anteriores techos o resistencias que actualmente trabajan como zonas de suelos o de soportes. Así que esa zona del entorno de los, vamos a poner por aquí el precio, del entorno de los 30.800 puntos es una zona muy importante para el principal índice japonés, el cual también está alcanzando el 61,8% de este proceso bajista que se desarrollaba también durante el año 2022. La perforación de esta zona de soportes evidentemente abriría un camino mucho más complicado de cara a las siguientes semanas / meses para el principal índice japonés. Vamos a ver si esta zona de soportes, junto con la lectura de extrema sobreventa acumulada en el MACD semanal, podría permitir desarrollar algún tipo de rebote, al menos en el corto plazo. Y terminamos por el lado de Europa. Primero echamos un vistazo al contexto general de Europa. Stoxx 600 en gráfico semanal, como podemos ver, recortes muy violentos en las últimas 2 semanas, que desde el punto máximo al punto mínimo nos llevan a desarrollar una corrección, una amplitud en la corrección del menos 17,86%, generando ese repunte de los niveles de volatilidad y desarrollando pues bruscas señales de ventas en el oscilador de momento MACD semanal. En este caso, un cierre semanal por debajo de este último mínimo, esa vela martillo que se desarrollaba a finales de julio, principios de agosto, los 479,83 puntos, sería una muy mala señal, puesto que venimos de perforar también la directriz creciente y estaríamos ante un entorno en el que probablemente tuviésemos ataques al 61,8% del proceso alcista generado tras el último mercado bajista, concretamente desde ese proceso correctivo que se desarrollaba durante el año 2022 y que hemos comentado en diferentes índices a lo largo de la presente pieza. Hablamos concretamente de los 450,60 puntos, lo cual es un nivel que está desde los niveles actuales, pues presenta un margen del menos 4,25%. De momento seguimos marcando máximos y mínimos decrecientes respecto a las últimas velas de máximos y mínimos también decrecientes. Por tanto, no tenemos ningún tipo de viso, ningún tipo de argumentación que nos permita plantear que lo peor ya haya pasado. Esto no quiere decir que no pueda haber rebotes. De hecho, estamos viendo como, por ejemplo, Estados Unidos está muy sobrevendido y podría propiciar ese rebote de muy corto plazo, pero saber discernir, o es importante saber discernir, al menos bajo nuestro punto de vista,
un rebote de corto plazo y plantear que lo peor ya haya pasado en un contexto que, como vemos, el mercado está cotizando como un evento extremo, ¿de acuerdo? No calor, ¿no? De los niveles de volatilidad que hemos visto en el caso del VIX. DAX 40 de Alemania, gráfico en escala temporal semanal, también atacando zonas de soportes, y aquí me gustaría destacar, fíjense cómo la apertura de ese gap o hueco bajista en la presente semana está trabajando como clara zona de techo o de resistencia, desarrollando esa amplísima sombra superior en relación al rango, en un contexto todavía de sobrecompra en el MACD semanal, repunte en los niveles de volatilidad y repunte en los niveles de contratación. Esto, evidentemente, pone en jaque la viabilidad de soportes importantes, en este caso la zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 19.040 y los 18.810 puntos, así como la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Cierres semanales por debajo de estas referencias citadas evidentemente estarían reforzando cómo también el mercado alemán estaría sucumbiendo a las ventas de cara a las próximas semanas. Y terminamos con nuestro selectivo IBEX 35, el cual tenemos en pantalla a escala temporal semanal, atacando directamente la directriz creciente, la cual parte también desde los mínimos de octubre del año 2022. Un cierre semanal por debajo de esta directriz nos llevaría directamente a la base del último mínimo creciente más importante en términos semanales. Hablamos de esos 11.295 puntos, nivel que desde la cota actual pues estaría planteando un margen de retroceso del menos 3,64%. Y es que cierres semanales por debajo de ambas referencias nos podrían llevar a niveles más bajos, destacando sobre todo esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, de los 10.291 y los 10.100 puntos. Es decir, desde el punto de soporte que vigilamos hasta esa cota que estamos proyectando, estaríamos potencialmente añadiendo o extendiendo correcciones del menos 8,9% o aproximadamente del menos 10,5%. A modo de conclusión, tenemos ese fuerte repunte de volatilidad, el mercado está cotizando un evento extremo y por tanto tenemos que ser cautos y plantear que cualquier rebote de intensidad en el mercado, dadas las condiciones actuales de mercado, es algo totalmente normal, como por ejemplo tuvimos en el día de ayer con fuertes avances en muchos valores, sobre todo en el mercado español. Eso no quiere decir, o entendemos que eso no quiere decir que ya lo peor ya haya pasado. Tenemos que ser cautos, tenemos que tener paciencia y que el mercado nos siga dando señales de cómo seguimos monitorizando, cómo digamos, se van respetando no los niveles clave que hemos ido destacando en el presente vídeo. Insisto, haremos un seguimiento más habitual de estos índices dada la actual coyuntura del mercado financiero. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otro vídeo aquí.